90.5. Facebook, Ciudad FM 90.5. La estación de los éxitos. Estás escuchando Hola Gente en Ciudad FM 90.5. Hace 15 minutos en todo el país. Seguimos en la mañana de... Hola, gente. Sí, señor, por Ciudad FM 90.5, donde vive tu música. Bueno, y como lo habíamos prometido, otra entrevista sobre la salud. Hoy ha sido todo salud. La doctora Marengo sobre la cefalea, el viento sonda, la migraña. Enrique Víctor Abrán como enfermero profesional, licenciado en enfermería. Y ahora tengo al doctor Iván Felici. Doctorazo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Un saludo a toda la audiencia. Te quitamos la vista de la carrera, ¿no? No, la terminé de ver. ¿La terminaste de ver? Sí. Bueno, Iván, el otro día sacaste una nota que nos interesó mucho a la gente que te seguimos por Facebook, sobre ¿cómo se llama? Los miembros inferiores. Exacto. Algo así. Sí. Dale, explícalo. Bueno, sí, fue una nota que es lo bueno de actualizarnos sobre todo las funciones preventivas que tiene que hacer uno en la circulación. Lástima que en radio no se puede hacer un dibujo, presentar una lámina, pero esa nota, si vos la podés volver a reproducir, la vamos a reproducir para que la gente vea con los esquemas y con los dibujos, que está muy bueno. En los miembros inferiores, la circulación, está la circulación superficial, que son las varices, y la circulación profunda, sí, la que produce un montón de problemas si no funciona correctamente. Por eso la importancia de los ejercicios, sobre todo los ejercicios sin impacto, en la gente mayor o en la gente que se está rehabilitando. Y esta nota hablaba sobre la función de los gemelos y el sóleo, que son los músculos de la pantorrilla, que bombean la sangre hacia arriba. Entonces tiene esa importante función. ¿Está detrás de la rodilla? Debajo de la rodilla, detrás y debajo de la rodilla, exacto. Son los que van a formar el tendón de Aquiles. Ah, bien. Ahí se forma un lago venoso que la contracción de estos músculos los envía hacia arriba. Entonces se dice que es el corazón periférico. Es importante trabajar siempre la articulación del tobillo, ya sea con bicicleta, con elíptico, con caminata suave, siempre y cuando el paciente pueda hacer caminata, claro, que no tenga o sobrepeso, artritis reumatoidea o algo que le provoque dolor en el tobillo. Y a veces, Iván, perdóname, no hay que caminar sobre bases muy duras, sino Exacto. también a veces bases de blanda. Sino cuando el paciente tiene problemas de tipo artrósico o algún defecto para caminar, hasta problemas neurológicos, lo ideal sería hacer bicicleta fija o si no una pedalera. Claro. Que lo pueden hacer en una silla cómoda en su casa. Yo o lo en un tengo, la silloncito. pedalera Exacto, tengo yo, sí. que trabaja los gemelos y el sóleo, y eso hace que bombee la sangre hacia arriba y prevenga las trombosis venosas, que eso sí un cuadro grave que puede determinar después en una embolia o en un proceso más complicado de circulatorio. ¿Operable? No, eso se puede poner a veces en pacientes que hacen trombosis y embolia, un paraguas en la vena cava inferior, pero ya pasamos a tener un paciente complicado. Claro. Paciente complicado si empieza a producirse las trombosis venosas profundas. ¿Se da más en la mujer que en el hombre o igual? No, es igual. En general, las varices sí se dan más en la mujer por los embarazos, pero la trombosis venosa generalmente es por pacientes con patología, con diabetes, con sobrepeso. Por eso la importancia de la medicina preventiva, de estar en el peso adecuado, de controlarse el azúcar, la presión arterial, a salir a hacer caminata siempre o andar en bicicleta, hacer algún ejercicio aeróbico, sobre todo después de los 50 años, para prevenir todos estos problemas para llegar a una vejez correctamente, con masa muscular y saludable. ¿Y cuando uno pierde la masa muscular, se debilita? Y bueno, ahí está en problema el paciente, porque la masa muscular es lo que te ayuda a moverte, lo que te previene
lesiones graves si te caes en la casa. Entonces, lo ideal sería nunca perder la masa muscular. Yo siempre le Pero se indico, recupera la masa. sí, se recupera, sí. ¿De qué manera, Iván? Y con ejercicio. Se puede usar anabólicos naturales o también por tiempos cortos pueden hacerse estimulantes con anabólicos hormonales, que no está indicado a cierta edad porque traen problemas los que usan los fisicoculturistas. Claro. Lo que probablemente haya usado la locomotora que estábamos hablando recién. Claro. Pero hay complejo vitamínico B y sobre todo el ejercicio. El ejercicio es lo que te da a vos la masa muscular. ¿Qué tipo de ejercicio? Todo tipo de ejercicio, con cuidado, supervisado por alguien y sobre todo aeróbico. Aeróbico significa que no haces fuerza extrema. Claro. Por ejemplo, caminar, andar en bicicleta, claro, hacer elíptico en la casa, hacer la pedalera. Porque yo tengo problemas. Algo que sea cardio, claro. Y a mí me encanta darle a los pacientes hacer bicicleta o pedalera porque no tiene impacto y eso es muy importante porque siempre las personas de más de 50, 60 años tienen algún problema o en el tobillo, en la rodilla y si vos lo mandás a caminar y sobre todo si tiene sobrepeso, vuelve y no puede y te tira para atrás todo el tratamiento porque le empieza a doler el tobillo. Claro. Entonces el ejercicio aeróbico, natación también es un ejercicio espectacular. Es una cosa que mueve todos los músculos, la persona hace fuerza porque tiene que desplazar el peso del agua y es totalmente sin impacto. Estás acolchado por el agua. Hablando de agua, ¿el agua termal hace bien caminar? Sí, por supuesto. Sí. Vos sabés que me has recetado eso, que hago aguas termales y camine. Como yo no sé nadar, claro, exacto, que haga eso porque yo tengo problemas en las piernas de poca circulación. Claro. Así que, pregunta, Marianito. Por supuesto, bueno, primero que nada, buen día. Creo que buen día hasta ahora. Buen día, Iván, el doctor Iván. Tengo dos preguntas, en realidad, no quería interrumpir recién porque estaba muy buena la charla. Primero que nada, con el mito de que realmente si la vacuna del COVID, recién hablamos de trombosis, hay mucha gente que se ha quejado de que la vacuna del COVID ha generado trombosis. ¿Puede ser así o puede ser un factor? Hay estudios e incluso hay ya demandas en algunos países sobre algunas marcas de la vacuna. Seguramente los resultados los vamos a ir viendo en estos próximos años. Pero sí, algo ha tenido que ver, incluso hay demandas ya a algunos laboratorios. Bien, siguiendo con el tema de la circulación. El frío, ahora en etapa de frío, la circulación un poco como que se retiene, no es tan buena la circulación de la sangre con el frío. Hay mucha gente que conozco una persona en particular que no tiene muy buena circulación y peligra que con el frío genere problemas en las extremidades del cuerpo, tanto en las piernas. Sí. Estuvo muy cerca de perder los pies. ¿Eso suele ocurrir o es una anomalía? En general, si vos estás más o menos bien abrigado no tenés problema, pero sí, en ese caso lo que se contrae es la arteria, que es la que envía la sangre. Recién estábamos hablando de las venas, que son las que traen la sangre hacia el corazón. Y por ahí, al haber frío, se contrae un poquito la arteria y en pacientes que son diabéticos o fumadores, pueden traer trastornos circulatorios graves. Esta persona Todos conocemos pacientes diabéticos que lamentablemente terminan con pérdida de alguno de sus miembros por falla circulatoria. Claro. Esta persona en particular era joven cuando le ocurrió, no fumaba, ni siquiera era diabético. ¿Suele haber una anomalía de ese estilo? Y a veces sí, hay que estudiar bien el paciente. Cada paciente es un mundo, así que... Claro. Pero la generalidad es controlarse y evitar llegar a cierto punto de insuficiencia vascular. Sobre todo los diabéticos, tener mucho cuidado y evitar el cigarrillo, sobre todo los diabéticos. Siempre, pero sobre todo los diabéticos. Las personas de la tercera edad normalmente, o personas bastante grandes, suelen sufrir el tema de las varices. Que hay muchas personas que se les revientan las varices y ha ocurrido accidentes fatales por ese tema. ¿Cómo es el cuidado de ellas y de qué manera no pueden influir en la salud? Bueno, las varices son dilataciones del sistema superficial
que en general se estudia y se trata correctamente, es decir, que no hay que dejar que llegue a un estado así avanzado como el que vos planteás, sino hacerse los estudios. Hay ahora ecodoppler venoso que marca exactamente dónde está el problema y después los médicos pueden tratar las varices o bien con tratamientos, con inyecciones, con cirugía o con láser si el paciente puede. ¿Hay un tiempo mínimo, Iván, para caminar? Se habla de 40 minutos. Claro. Caminar, no correr, porque al Sí. final... Eso es para el cambio metabólico que te lleva a bajar de peso. Sí, se habla siempre de que por lo menos tiene que ser 50 minutos, pero lo mismo, si vos caminas menos, porque no podés caminar tanto, siempre es bueno. Siempre es bueno el ejercicio y siempre es bueno caminar. Si se puede hacer durante 50 minutos por día o día por medio, sería lo ideal. Lo ideal. Sí. Pero mucha gente dice, caminé 2 horas esta mañana. ¿Tiene algún sentido? Sí, siempre tiene sentido. ¿Es mejor? Sí, siempre es mejor, sí. El Pero ejercicio el menor moderado, tiempo, claro. moderado siempre es bueno. Sobre todo estamos hablando de pacientes ya que no están en la etapa deportiva o posiblemente competitiva. Estamos hablando de pacientes que están mayores de 50 años. Por ejemplo, yo camino en la plaza en invierno y en verano por supuesto a la siesta, yo camino 40 minutos y me siento satisfecho. Sí, puede ser. perfecto, muy bueno. Y en la Es mañana muy también, bueno, porque muy al no bueno, poder practicar sí. ya más deporte por mi Exacto. haber perdido la masa muscular, no practico más tenis, ningún deporte, entonces me dediqué a la bicicleta fija en casa, sentado en mi cómoda silla, y a caminar 40 minutos. ¿Está bien ahí? Perfecto, y eso te va a dar masa muscular. ¿Sí? Eso te va a dar masa muscular. Aparte de concurrir a un gimnasio, puede ser para... Sí, siempre. El gimnasio está comprobado, ahora hay muchos estudios nuevos que el beneficio de tener músculo para la tercera edad, para enfrentar las patologías y para prevenir los accidentes de caídas. En todos los pacientes es fundamental tener masa muscular. Bien. ¿Mariano? Yo creo que ya no se me ocurre nada por preguntar. A ver, en la mujer se da más pérdida de masa muscular que en el hombre. No, depende de la actividad Depende que de la haga. actividad. Sí. ¿Cuáles son las actividades más riesgosas para perder la masa muscular? No, estar quieto, la inactividad. La Claro. inactividad te hace perder la masa muscular. Sobre todo el cuádriceps, que se atrofia rápidamente. El cuádriceps se estimula muchísimo en la caminata. Claro. Porque hay gente que pasa horas y horas, por ejemplo, sentado en los escritorios. Exacto, claro. La inactividad te produce trastornos tróficos de los miembros inferiores y aparte potencialmente podés tener problemas circulatorios. También los trabajadores que están mucho parados o sentados muchas horas pueden usar unas medias de descanso que son preventivas para las trombosis. Claro. ¿No existe el bypass en esos casos? Se hace el bypass en las arterias. ¿sí? En las arterias, Sí, no en sí. las venas. En algunas trombosis venosas profundas se han intentado, pero es raro. Pero lo que se hace, bypass en las arterias, es lo que decías vos recién, sobre los pacientes que pueden perder un miembro inferior. Entonces, se hace el mismo bypass que se hace en el corazón, en las arterias. Y eso le da más sangre al miembro inferior. ¿Cuál es la operación más difícil que te ha tocado enfrentar, Iván? Bueno, Porque no son todas fáciles, ¿no? Vos sabés que yo fui muchos años jefe de guardia del Hospital Perro Pato y, Sí. bueno, la cirugía de urgencia por ahí vos tenés que operar al paciente que venga a veces. Y bueno, Y jugarte. y ahí, no jugarte porque uno creo que conoce la patología, tiene parámetros, pero sí, a veces las cosas vienen complicadas en la urgencia y sobre todo con este último tiempo, yo ahora ya no estoy más de guardia, pero con el tema de las puñaladas o los disparos de arma de fuego, que en los asaltos se ha aumentado muchísimo, y claro, la ruptura de diferentes órganos tenés que arreglarlo. Claro. ¿Mariano? Sí. Sí. Sigamos con el tema de Acá de me todo. ponen, vamos a ver. salir del tema. Saluda a Iván Félix, el mejor motoquero del mundo. Muchas El gracias. Pepe Quiana. Oh, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal, Pepito? Un colega también, Sí. colega. Dale. ¿Cuál es la mejor forma de cuidar la circulación? Eso. Caminando. Caminar, hacer bicicleta, hacer ejercicio. Si sabe nadar puede ir a natación y si no, también puede hacer ejercicios en el agua, cuidar el peso
cuidar todas las condiciones fundamentales de la salud. En todo el peso tiene que ver. Sí, por supuesto. ¿Y cuándo sabemos que tenemos el peso ideal? Bueno, hay tablas sobre los índices de masa corporal. No me quiero meter en el tema estricto de los nutricionistas, pero hay tablas y si no, uno también lo puede hacer leyendo. Hay tablas donde vos te podés medir y pesar y saber cuál es más o menos tu peso. ¿Es cierto que después del metro, lo que sobra del metro es lo que tendrías que pesar? Exacto, exacto. O sea que yo Es un tendría que promedio. pesar 75 kilos. Exacto. Y peso 83. Claro. Me pasé. Sí, sí. Tengo que Bueno, bajar. vos sabés que el sobrepeso es una pandemia, y en países desarrollados como Estados Unidos o, por ejemplo, Suiza, que yo tuve oportunidad de ir, la comida rápida, la comida chatarra ha hecho que muchos chicos y la inactividad, ¿no? Claro. Porque volvemos sobre lo mismo. Todo es preventivo. Los chicos todo el día en la pantalla de la computadora comiendo comida muy Chatarra, como con mucha grasa y mucho hidrato de hamburguesa. carbono, hace que hoy el 20% de los niños menores de 12 años tienen algún grado de sobrepeso. No digo obesidad, pero algún grado de sobrepeso. Es muchísimo. Después eso va aumentando. ¿Qué diferencia hay entre sobrepeso y obesidad? Bueno, por eso, el sobrepeso es un porcentaje por encima de tu peso ideal. Y obesidad es cuando ya empieza la patología, la enfermedad. Claro. O sea que hay que cuidarse porque fundamentalmente la rodilla es la que soporta más todo, ¿no? Rodilla, tobillo, cadera. Operaron a un amigo nuestro. Ahora que Chelo está Sentorbi. muy bien, sí, está muy ¿De bien. qué lo operaron? De cadera. ¿De cadera? Sí. ¿Acá lo operaron en Rivadavia? Creo que no, pero es producto de la actividad deportiva intensa que tuvo. Porque yo, claro, jugaba sobre piso duro. Exacto. Y no había piso flotante. No había ni piso zapatilla flotante, ni zapatilla con la cámara de aire. con como hay cámara de aire ahora. como Sí, hay sí. ahora. Así que, bueno, le deseamos mejoría al Chelo Sentorio. ¿Tuviste novedades de él? Sí, sí, está muy sobre bien. el estado de salud, ¿sí? Sí, está muy bien. Bueno, eso es importante. A ver, ¿por qué siempre es los miembros inferiores los que sufren más que los superiores? Y porque son los que cargan todo el peso del cuerpo. Tenés la carga del peso permanentemente. Claro. Y el hombre ha pagado de algún tributo, lo paga al haber empezado la bipedestación, cuando evoluciona el hombre y deja de estar colgado en la rama y pasa a estar parado, empieza con los problemas circulatorios de los miembros inferiores. Por eso que los peluqueros tienen ese problema, ¿no? Claro, toda la gente que está muchas horas parado. Muchas horas sí, parado, sí. claro. Tiene que usar medias de descanso, medias elásticas. ¿Media elástica? Sí, sí, exacto. ¿Por qué? ¿La media elástica qué hace? Que yo cuando me mueva me comprime y me claro, imprime. comprime hace lo mismo que te estábamos diciendo del gemelo y el sóleo. Comprime y evita que se hagan los lagos esos que se coagulan después y hacen la trombosis. ¿Normalmente dónde atendés, Iván? ¿En las dos clínicas? No, en general opero en la Clínica del Este y atiendo en IMAFRA, Ajá. en la calle Fautarena, Fautarena. el instituto nuevo del doctor Vitar. Sí, pegado a mi hijo ahí. Exacto, exacto. Ahí operás, ¿no? No, ahí consulta. Ahí haces consultorio. ¿Qué día haces? Todos los días a las 5 de la tarde. Todos los días a las 5 de la tarde. Exacto. ¿Recibís mutuales? Algunas Se deben estar preguntando, complicados. ¿recibirá mutuales, doctor? Estamos complicados con las mutuales, pero algunas recibimos. Claro, hay algunas buenas. Mucho no me voy a meter de vuelta en ese tema. Lamentablemente Ya me metí demasiado en ha ese sido tema. es una actividad. Anoche no quiero, pero muchas actividades están complicadas y la salud y la medicina es una. ¿Sí? Sí. ¿Vos crees que un médico gana lo que tiene que ganar? No, para mí no, y eso va a afectar un poco la calidad de formación, el estímulo y la tranquilidad que tiene el médico. Y lo que está pasando en nuestra provincia, que tenemos provincias vecinas y sobre todo Chile, que es el país vecino, Sí. que tiene una gran diferencia económica con... Entonces nuestros médicos jóvenes no se quieren instalar, vos fijate. Claro, se van. Los médicos, antes veníamos todos los jóvenes a atender a Rivadavia y ahora es muy difícil conseguir médicos jóvenes que quieran venir. Es cierto. Una por la distancia que vivimos y otra por lo que pagan. Pero los chicos que son de acá también tratan de ir a otros lugares donde van a estar mejor pagados, donde se van a poder desarrollar mejor. Ojalá que esto se revierta, no sé, va a costar. La diferencia económica con el vecino país es gigante.
mucho. Sí. Ahora, a la hora de la salud es muy importante como Sí. resaltamos el tema de Argentina y en comparativa con Chile con respecto al salario del sistema, Sí. el sistema salubre, ese paupérrimo del tema salubre en Argentina. ¿Qué consultas tenés últimamente a diario en el consultorio? Yo soy, en general, como soy cirujano, va gente más para sus problemas de salud que tienen que ser operados de alguna cosa, de vesícula, hernia, varices, apéndice. Eso es la especialidad mía. ¿Cómo te concentras en una sala de cirugía? Porque Y, no, qué duro debe ser, ¿ah? No, ya estamos acostumbrados. Claro, ustedes sí. cortan como nosotros cortamos el pollo, Exacto, sí. pero deben sentir una sensación. Y hay un estrés siempre, ¿no? Hay métodos diferentes ahora a la hora de hacer una cirugía, ¿no? Ahora se usa mucho el láser a la hora de tratar una apendicitis Sí, o lo que vesícula. vos le decís láser es cirugía laparoscópica, sí, ha evolucionado muchísimo. Y claro, y la vesícula se opera prácticamente todo por laparoscopía. Ahora, por ejemplo, no te deja el tajo gigante, Claro, sino son puntitos y... Exacto. Y no Uno está- infla al paciente y hace la cirugía bien. con una cámara dentro del abdomen. Qué difícil debe haber sido para la profesión tuya años anteriores, ¿no? Sí, Años luz. claro. Que tienen que operar con coraje y huevo, porque en el Esto, bisturí. en un acto que le pusieron el nombre del Centro de Salud de Mundo Nuevo, el nombre de mi padre, Arnaldo Victorio Felici, Sí. uno de mis tíos dijo que la importancia de los médicos en ese tiempo, ¿no? Que llegaban y tenían solamente la clínica, un laboratorio y un equipo de rayo, y eso era todo, y tenían que atenderlo con eso. Entonces, agudizaban muchísimo la capacidad de diagnóstico con métodos semiológicos, es decir, revisando al paciente 10 veces, que siempre es bueno, ¿no? Favaloro, a pesar de los avances tecnológicos, él decía siempre, la historia clínica es lo primero. Claro. La inteligencia artificial está influyendo en vos, estás estudiando a través de ella. Algunas cosas sí, algunas cosas preguntamos, sí. Es importante. Sí, siempre. Ahora Google es una fuente sobre todo de consulta rápida, que uno lo tiene en la mano, tenés la biblioteca en tu teléfono. Claro. Y por supuesto que eso hay que darle un sentido. Creo que las dos cosas, el criterio y la inteligencia artificial y la información, que ahora es muy rápida y es muy frondosa, porque vos decís, por ejemplo, apendicitis aguda, como acaba de decir, y te salen un montón de artículos, ¿no? Uno tiene que ver de acuerdo. ¿Cuál es el más adecuado? Exacto. Claro. ¿Vos trabajás con un equipo, Iván? Sí. Siempre el mismo equipo de operación. No, bueno, a veces en la parte privada somos un grupo de gente, en el Estado, viste que yo trabajo Sí. también, son otro grupo de gente, pero siempre es conveniente en la sala de cirugía trabajar en equipo. ¿Vos sabés que yo te hacía director del hospital? No. ¿Pero por qué nunca un médico local tiene que ser? La verdad que esa respuesta no la tengo yo. Yo fui director hace Sí, unos fuiste años, unos sí. años atrás, sí. Jorge Abrán también. Sí. Así que, y bueno, viste, como es un cargo político, por ahí los ministros eligen. ¿Pero por qué la salud tiene que ser manejada por la política? Y bueno, Es dudosa, ¿no? La pregunta eso es. es inevitable. En algún rango puede ser, pero en los rangos que están pegados al gobernador sí puede ser, porque es la impronta que le pueden dar, pero para abajo no debería llegar la política al paciente, ¿no? Yo sin menospreciar a la gente que es director del hospital y que no son de acá de Rivadavia, pero el rivadaviense transpira la camiseta de una manera diferente al que es de afuera. Sí, probablemente sentimos, los que vivimos acá, sentimos mucho el pueblo, los Claro. vecinos, vos te preocupás. Tal vez de otra manera, porque los conocés a todos, acá nos conocemos todos. Y Claro. eso. Sí, ¿Alguna pregunta más? tengo un par de preguntas Dale, ahí hacela. para hacerle al doctor. Dale. Vamos aprovechémoslo. a aprovechar la parte sentimental. Doctor, usted le ha tocado hacer cirugía de oncología, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuál fue el momento más impactante que le ha tocado vivir como
como cirujano de oncología? Y bueno, o algo no, que le haya sorprendido en su historia. todas las cirugías tienen sus bemoles, entonces por ahí lo que es a veces te tira para abajo no poder solucionar el problema del paciente, que eso pasa en oncología a veces. ¿Cómo afrontás el tema de perder un paciente? Porque normalmente el cirujano es el que, si no es el que más pierde, es de los que más pierden gente a la hora de surgir. Estás en una frontera donde, claro, si te va mal, un poco uno lo toma como una pérdida propia. ¿Lo acompañás psicológicamente a eso? ¿Cómo lo trabajas? Siempre acompañamos a los pacientes. No, pero vos, internamente te digo, a la hora de suponer. No me hace falta ir a un psicólogo, no voy, algunos colegas van, yo lo hago con la moto y la bicicleta. Claro, esos son tus psicólogos. Sí, la bicicleta es el mejor psicólogo y Acá la moto es el mejor psicólogo. Acá me dicen, antes de terminar la nota con el doctor, preguntarle del cierre del zoológico de la elefanta Kenia y del tortugo Jorge que estuvo en cautiverio en el acuario. Ah, sí. Porque estuvimos en una época con una ayuda de un colega tuyo, con Daniel Flores. Él es el que me pregunta. Hicimos una movida provincial para el cierre del zoológico y bueno, estamos contentos con eso, que claro, los animales... están en el hábitat. Y esto que decían ustedes recién, que puede haber una sala de primer auxilio para animales, claro. En sería Maipú ya bárbaro. lo hay. Exacto, sí, sería bárbaro. Y bueno, lo que parecía una locura hace 15 años, pedir que cerraran el zoológico, ahora parece normal y menos mal. Menos mal, ¿no? Porque volvieron al hábitat normal. Exacto. El elefante y la tortuga. Exacto. Bueno, y igual, lástima que muchos fallecieron algunos animales, sí, lamentablemente. Pero bueno, son cosas que van evolucionando. Bueno, nos saltamos a otro tema. No, es que acá el Daniel Flores me dice preguntarle eso al doctor. Sí. No te iba a sacar, yo no es sabía. fundamental que el médico sea también un humanista, alguien que le guste la biología, la botánica. Creo que el médico tiene que estar a favor de todos los aspectos de la vida, de las plantas, de los animales. Es importante eso. Y es importante que nosotros cuidemos las plantas en nuestro querido Rivadavia para lograr que este oasis siga mejorando en ese aspecto. A ver si viene otra pregunta, mientras Mariano, por acá me mandan, suena y dice, ¿qué dice? Roxana Carrasco, Valentino, escuchando y viendo a papá Iván. Bueno, qué bárbaro, Valentino. Tu hijo. Se llama igual que mi nieto, Valentino. Claro, Valentino Iván, sí. Mamita, ¿es motoquero? Va a ser. Vos sabés que el mío es motoquero, mi nieto es motoquero, tiene 10.000 motos. Claro, sí. A Vale todavía no le dejamos agarrarla porque tenemos colección, pero la va a romper. Sí. Así que se la ponemos bien alto por ahora. Comprar una motito chiquita. Sí, tiene. Tiene. Bueno, acá tu señora está escuchando. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, Iván, no nos queda nada más que agradecerte. Bueno, la verdad que... Un gusto. La verdad que ha sido muy explícito. Y lo que vos alguna vez decidas preguntarme, sobre todo de salud. Por supuesto. Estamos a disposición. Hoy tocamos circulación, me parece que nos fuimos un poquito de tema, pero estaría bueno tratar otra temática con respecto a la cirugía. Lo vamos a hacer porque el programa nuestro nos hemos dedicado a psicólogos, psiquiatras. Y lo bueno, sobre todo, enfocarse en el tema de la medicina preventiva, ¿no? Claro, que es lo importante para la vida. Sí. Porque mucha gente dice, no, lo hago después el año que viene, lo hago después, y el después puede ser tarde. Viste, en uno de los reportajes que le hicieron al gran cirujano sudafricano, ¿te acordás de Christian Barnard, el primero que hizo el trasplante cardíaco? Por supuesto, claro. Y bueno, y le hablaban sobre la cirugía de las malformaciones congénitas en niños que él había hecho, un eximio cirujano, una eminencia total. Y él empezó con esto, pero hablemos del hambre en el mundo, de las condiciones de vida, de todas esas cosas que son importantes. Y hoy hablar de medicina preventiva creo que es lo número uno. Bueno, Ivancito, te deseo muchas suerte. Gracias. Andás en la moto. Sí. Hoy han venido los motoqueros, Charita y vos. Sí. Bueno, no te levantes todavía porque queda la imagen. Miren, esa campera de cuero, mirá. Espectacular. Le voy a mostrar esto y no es una foto.
enseguida, después de la pausa, que escuchemos música, se van a dar cuenta qué significa esto. Enseguida nomás. Vamos con la tanda. Con la tanda. En Ciudad FM 90.5, estamos en la música ahora, dale.